Ponemos en tus manos el estudio de tu palabra en esta mañana. Como siempre te pedimos que nos hables a través de ella y que tú sigas cambiando nuestra manera de pensar a través de esta hermosa carta a los Filipenses. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la carta a los Filipenses es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar. En la primera parte nos mostró Pablo, el escritor de esta carta, que la manera de pensar del cristiano debe ser una manera de pensar con gratitud, ¿te acuerdas? Él estaba dando gracias por los filipenses y en general mostró una actitud de agradecimiento en medio de la cárcel, o sea, claro, nos está mostrando que es el pensamiento cristiano, pero también nos mostró que la manera de pensar el cristiano es el amor. Y eso es lo que tenía para con sus hermanos, amor. No tenía amargura por estar padeciendo por ellos, sino que tenía amor hacia ellos y por eso padecía lo que padecía. Y también vimos un aspecto muy importante. Vimos cómo ver el sufrimiento, ¿te acuerdas? El sufrimiento debe ser visto en la mente del cristiano como algo bueno, no porque nos guste el sufrimiento o algo así, sino porque sí, dice Pablo, que esto redunda siempre para el progreso del Evangelio. Y también, según Romanos 8, esto siempre es para algo bueno, ¿no? A todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y también vimos que la manera de pensar del cristiano es con humildad, pero una humildad bíblica. ¿Qué significa esto? Estimar a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Entonces vimos la semana pasada cómo nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. Mientras este mundo piensa solamente en yo primero y solamente yo, Cristo nos invita a decir, no, primero los demás, ¿verdad? Primero otros. Y no solamente ver por lo mío, sino por los demás y estimarlos como más importantes, superiores o mejores a mí. Entonces algo que nos enseña Pablo en esta carta. Pero ahora estamos viendo cómo Pablo nos enseña a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la forma en la que vemos la vida cristiana. Y para explicarlo, va a comparar la vida con algo que estaba muy de moda en aquellos tiempos. Una carrera de atletismo. En aquel tiempo, como tú sabes, las Olimpiadas, sabías que pues vienen de Grecia y todo esto, ¿no? Entonces, la cultura griega en aquel tiempo permeaba toda la sociedad y era muy de moda estos juegos. Entonces, ocupa esta imagen de la carrera, de una carrera atlética, y para explicar qué significa la vida cristiana y cómo debemos verla. ¿Ok? Ahora, al igual que una carrera de atletismo, sabes, la vida cristiana también tiene un camino, tiene una meta, tiene un premio, pero también hay adversarios. Y hay una sola oportunidad para correrla. Por lo tanto, debemos aprender a correr si es que queremos ganar. Esto es tener una vida satisfactoria que cumpla con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, va a hablar de algunos aspectos de cómo correr la carrera cristiana. En el verso número 1 del capítulo 3 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Chécate que primero empieza diciendo, hermanos, gozaos ¿en quién? En el Señor. Esto parece como poca cosa, pero no es poca cosa. Porque la carta a los Filipenses expresa un resultado de vivir o de pensar como Cristo piensa. Y este resultado, es el gozo. Pero el gozo del cristiano no está basado en las circunstancias, no está basado en si me siento bien o no, sino que está basado en lo que Cristo hizo. Por eso dice, gózate en el Señor, en Jesús, en Él puedes hallar gozo, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, dice el Salmo, ¿verdad? Pero entonces, diciendo esto, es algo muy interesante porque va a decir algo que nos roba el gozo y también nos desenfoca de la vida cristiana. ¿Okay? Entonces, dice que es algo que ya les ha dicho antes, y sí es cierto, porque esto ya lo habíamos visto en Romanos, lo hemos visto en Colosenses y en algunas otras partes del Nuevo Testamento. Pero dice en el verso 2 el recordatorio que les quiere decir Pablo. Dice, verso 2:
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esta primera sección, para que lo tengas así bien clarito, habla de que tenemos que despojarnos de los estorbos en la vida cristiana, la cual es como una carrera, despojarnos de los estorbos. Hace 30 años, sí, 30, cuando hice la cuenta dije, órale, wow, yo pensé que era atleta hace poco tiempo, pero no, pasaron 30 años. Entrenaba en un club de atletismo. ¿A alguien le gusta el atletismo? ¿Sí? Está padrísimo, ¿verdad? Algunos dicen, no, ¿cuál padre? Dice. Bueno, pero no importa. Una de las cosas que me enseñaron es que para correr necesitas despojarte de los estorbos. La práctica de esto era algo muy radical, ¿sabes? Porque tenías que cambiar todo aquello que pudiera quitarte velocidad, porque es una competencia. Ajá. Cambiabas, por ejemplo, tus pants. ¿Quién sale a correr con pants? ¿No? Pero ahí no, ahí tenías que cambiarte los pants y ponerte un short. Y el short tenía que ser ligero y tenía unas aberturas a los costados, de modo que el short no limitara tu zancada, tenías que tener una buena zancada. Ahora también, el día de hoy, pues ya los corredores ya no usan shorts, usan licras, pues así es la moda, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran shorts, ¿no? Y tenías que ponerte una playera ligera, sin mangas, para evitar la fricción con el aire. También tus tenis, los tenis tenían que ser especiales, sobre todo por el peso. No podías correr con tenis pesados, no podías, te resta velocidad, ¿ok? Pero también aparte, cuando corrías en arcilla o en tartán, que es esta como pista que es acolchonadita, te hacía que te pusieran unos spikes. Para los corredores dicen, claro, los spikes. Los spikes son como unos zapatos que son muy ultra ligeros y en la punta tienen tachones, tienen como clavos. Esos son los spikes. Y eso hacía que te adherieras a la pista y agarraras mayor impulso. Ajá. Ahora, pero todo esto es sin peso, ¿ok? Y de hecho, sin calcetines. Tenías que quitarte los calcetines. Ahora, y te mandaban a cortar a la broche. ¿Alguien me entiende de lo que estoy hablando? Así, de soldado raso, así, militar. ¿Por qué? Porque no querían que tuvieras nada que te estorbara y que te quitara velocidad. Tampoco, de hecho, podías correr con la pancita llena. No es que voy a tener una carrera a las 10 de la mañana, pues échate unos buenos chilaquiles para que aguantes. No, no podías hacer eso. ¿Sabes qué nos mandaba el entrenador? Nos mandaba pan tostado con harta mermelada. Tanta mermelada que odié la mermelada casi durante 10 años. ¿Sabes? Pero es para que corrieras ligero. Bueno, en la carrera cristiana es similar, familia. Tienes que despojarte de todo estorbo. Los filipenses tenían algo que les estorbaba al correr. ¿Qué era lo que les estorbaba? Vamos a ver, dice ahí, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En la iglesia de Filipos había judíos que imponían pesadas cargas sobre los cristianos que no eran judíos. Es eso. En vez de que pudieran tener un shortcito espiritual y una playerita espiritual, unos tenis espirituales para correr así ligeros, no, ellos les ponían cargas pesadas a la hora de correr. Ellos decían, ¿qué es lo que les decían? Ellos decían que, qué bien que crees en Jesús, pero si en verdad quieres ser salvo, tienes que hacer algo más que solamente creer en Jesús. ¿Y qué es lo que les decían a la iglesia? Circuncídate. Y no solamente eso, tienes que guardar los rituales del judaísmo. Algunos de ellos están explicados en Colosenses capítulo 2, 16, que eran como tradiciones que se guardaban en el judaísmo. Por ejemplo, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, algunas cosas que te puedes dar cuenta ahí es la alimentación. O sea, si no comías kosher, comida kosher, entonces no podías aspirar a la salvación, ¿sabes? Tenías que guardar el Shabbat, tenías que portar cierta vestimenta
Y eso son cargas que les ponían a la iglesia. Y decían, si no cumples con esto, no vas a ser salvo. Punto. En efecto, su confianza para salvación, si te das cuenta, no estaba puesta solamente en Cristo y en su obra en la cruz, sino que su confianza está puesta, dice el verso número 3, ¿en dónde? En la carne. ¿Qué significa esto? Significa en sus propias obras, en sus propios méritos. En el verso 9, de hecho, dice ahí, en su propia justicia. Para ellos lo que realmente valía es lo que ellos hacían por Dios, no lo que Dios había hecho por ellos en Cristo en esa cruz. Su confianza estaba puesta ahí, estaba puesta su fe. Yo voy a ser salvo porque guardo el Shabbat. Yo voy a ser salvo porque ya me bauticé. Yo soy salvo por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro. ¿Sabes? En su carne, en sus méritos. Por esto Pablo les dice de estas maneras tan fuertes, les dice, guardaos de los perros. Por supuesto que no es una manera muy cortés de hablar de alguna persona, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta que le digan así? Por supuesto que no. Pero ¿a qué se refiere Pablo? No es que esté siendo grosero o algo así. Pablo no lo haría así. Un perro no es un hijo. Lo podrás querer mucho como a tu propia familia, mi hermanito, pero no es parte de tu familia, ¿ok? O sea, ellos al no creer solamente en Cristo y en su obra demostraban no ser parte de la familia de Dios. Y por eso Pablo le dice, ustedes no son así, ustedes son perros. No forman, no son parte, no son nacidos de nuevo, no son hijos de Dios. Qué fuerte declaración de Pablo, ¿ok? O sea, está fuerte. Y les dice, son malos obreros, porque aunque creían que hacían una buena obra al judaizar a los cristianos, realmente su obra era perversa, porque van contra la voluntad de Dios, haciendo tropezar a las personas con cargas pesadas, que dice también Romanos, ni siquiera ellos mismos pueden cargar. No pueden hacerlo. Mutiladores del cuerpo les llaman el verso número 2 también. Esto habla precisamente de la circuncisión. Pero hace referencia que aunque ellos se mutilaban el cuerpo, era algo meramente externo, pero ni te despoja de tus pecados, ni te cambia el corazón. Es meramente una mutilación. Eso es lo único que hacen. Y es lo que está diciendo. Ustedes son unos mutiladores del cuerpo, pero no pueden hacer nada en su interior. Entonces Pablo le está diciendo que son unos hipócritas. Porque mientras por fuera solamente lucen de estas formas, por dentro ellos no han experimentado la obra salvadora y redentora de Cristo. Ahora, ¿por qué es que les dice esto? Guárdense, ¿no? Bueno, y les dice a la iglesia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Le dice, guárdense, o sea, cuídense de ellos. Es decir, no permitan que nadie les imponga estas cargas innecesarias. ¿Te ha pasado que conoces a alguna personita por ahí que de pronto te impone cargas de este tipo que Cristo no nos ha dicho que carguemos? Este tipo de personas que te dicen, no, pues sí, qué bueno que crees en Cristo, pero además tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y dice Pablo a la iglesia, no, cuídate, no cargues eso. Para correr la carrera eso va a ser un estorbo. Es más, si puedes correr algo, vas a acabar cansado pronto. Es más, no vas a llegar a la meta. Y se trata de ganar, ni siquiera se trata de llegar, se trata de ganar. Esto te va a estorbar tu vida. Ahora, ¿por qué es que tiene que guardarse la iglesia? Verso número 3, porque dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué significa esto? Aunque esos judíos tenían la circuncisión externa, realmente su corazón no ha sido circuncidado, sino que los que hemos sido circuncidados en realidad somos los que creemos en Cristo. Pero no exteriormente, sino en lo interior, en el corazón. Y no parcialmente, solamente una parte de tu cuerpo, sino por completo.
¿Y qué es lo que nos ha sido quitado? No es parte del cuerpo, sino la antigua naturaleza pecaminosa que teníamos. Es muy diferente lo que ha hecho Cristo con nosotros. En Colosenses capítulo número 2, verso 10 y 11 dice, y vosotros, chécate, me encanta Colosenses, lo vamos a ver aquí ya muy pronto. Dice, vosotros estáis, ¿qué? Completos, ¿en quién? En Cristo. No tienes que hacer nada más para ser salvo, ser acepto delante de los ojos de Dios. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En cuál circuncisión? En la de Cristo. Si te das cuenta, aquí precisamente habla de que no se trataba nunca de tener una circuncisión externa, sino que este suceso apunta a la obra de Cristo. Cuando creemos en Él, Él echa de nosotros la vieja naturaleza pecadora y nos regala su nueva naturaleza, hijos de Dios. ¿Okay? Eso es lo que hace Cristo y es una obra de Él y eso en lo interno. ¿Okay? Ahora, también dice ahí, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Es decir, estos judaizantes pensaban que servían a Dios. De hecho, más adelante vas a ver a Pablo pensando que sirve a Dios en los versículos 5 y 6. Pero realmente a quienes se servían es a sí mismos, apoyados en sus propias obras, porque hacían lo que ellos les gustaba hacer, jactarse, sus propias obras, sus propios méritos, echarse porras a ellos mismos. En contraste, dice aquí Pablo, en contraste, los que creemos en Cristo, hemos sido circuncidados en el corazón y esto por obra del Espíritu Santo. Y este Espíritu nos da libertad, nos capacita y nos mueve a servir verdaderamente a Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre los judaizantes de esta época y el cristiano. El cristiano ha sido libre para servir a su Dios. En Romanos 2, 28 y 29 dice, de hecho, hablando de un judío, fíjate qué interesante, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. O sea, nunca se trató solamente de mutilar. Lo que se trataba más bien es de que el Espíritu hiciera la obra interna en una persona, el Espíritu de Dios. Ajá. Y dice, esta es la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Claro, porque si es Dios el que hace la obra, ¿quién se gana la gloria? Dios. Pero si una persona piensa que haciendo un rito como este va a ser salvo, ¿quién se gana la gloria? El hombre. Vanagloria, jactancia. Esto no agrada a Dios. En Gálatas capítulo 2 habla muy extensamente acerca de la circuncisión, pero solamente te voy a citar 3 versículos. Gálatas 2:3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidos. Lo que te decía, en la iglesia estaban introducidos escondidas algunas personas judías que no creían en Jesús y que judaizaban a la iglesia. Y dice aquí, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pablo no estaba nada de acuerdo con personas así, ¿verdad? Y Cristo tampoco está de acuerdo con personas así. Ahora, está muy interesante porque pareciera que es algo de hace mucho tiempo atrás, pero el día de hoy podría haber personas dentro de la iglesia que vienen con este anhelo de ponerte cargas. Claro que sí. De hecho, hay judaizantes el día de hoy dentro de las iglesias intentando apartar al rebaño de su fe. ¿Sabías eso? En Semilla de Mostaza, tristemente, hubo una división hace varios años atrás porque una persona
se desvió del camino y empezó a judaizar a la iglesia. Y por supuesto, Dios limpió su iglesia, porque es del Señor, ¿verdad? Pero eso ocurrió. Y el día de hoy no estamos exentos de peligros así. Okay. Y dice aquí también en el verso número 3, nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, estos judaizantes, al hacer méritos propios para ser salvos, quienes se ganan la gloria son ellos mismos. Es pura jactancia y si te das cuenta, estos orgullos, vanagloria, ¿no? Es un pecado. Pero los que creemos en Cristo no podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque creemos en que la obra la hizo Jesús, en que nosotros no pudimos hacer nada al respecto, sino que le damos todo el reconocimiento a Jesús. Él vino por nosotros, ni siquiera nosotros podíamos ir donde Él estaba. Él vino, descendió, lo que vimos en Filipenses 2:5. Él descendió para buscarnos a nosotros. Se humilló y murió en la muerte y muerte de cruz para pagar nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para poder mostrarnos que hay vida en Él. ¿Sabes? Nosotros nos jactamos en eso que Él hizo, no en nosotros, porque nosotros no podíamos hacer nada. Nadie puede salvarse a sí mismo. Pero nosotros nos enorgullecemos de lo que Jesús hizo por nosotros. Es lo que dice Pablo. Entonces, enseguida Pablo explica que si alguno pudiera confiar en su carne, o sea, está hablando de esos judíos, judaizantes, dentro de las iglesias, ¿no? Y dice en el verso número 4, si hay alguien que pudiera jactarse de haber hecho algo importante como judío, sería yo. Fíjate, aquí están las credenciales de Pablo en el verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si te das cuenta, la frase confianza en la carne se repite 3 veces en este par de versículos, ¿verdad? Y lo que está expresando Pablo es decir, yo sería alguien de esos que podría jactarse de haber hecho algo importante para obedecer a Dios, ¿ok? Y dice Pablo en el verso 5, yo fui circuncidado el 8º día. O sea, ni siquiera fue algo que yo hice después cuando era grande. A mí me circuncidaron de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento al 8º día. ¿Okay? También dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, tenía una rigurosa doctrina. Él no era como, de repente como nosotros, ¿no? Y como cristianos deberíamos ser obedientes, pero no, estos judíos eran muy ortodoxos en su doctrina, ¿no? Y en sus ritos. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era tan al grado extremo de tener méritos para el judaísmo que perseguía a los cristianos. Lo hemos visto. A eso iba Pablo cuando fue a Damasco para pedir cartas de los líderes de Damasco para apresar a los cristianos y llevarlos a morir. Dice en el verso 6, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, o sea, no hallabas nada en Pablo de lo cual pudieras acusarle de ese pelo, dijeron por ahí en el norte. ¿Ah? Y no había nada en Pablo, era una persona irreprensible. Pero dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, lo que antes para mí era tan valioso, ¿no? Estos ritos y la circuncisión y todo eso que yo valoraba mucho porque era algo que yo hacía por Dios, ahora ya no tienen ningún valor delante de Dios. Y tampoco yo los valoro en absoluto. Para mí han dejado de carecer de valor. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que hizo toda la obra fue Jesús. Y sus obras no tienen valor absoluto para salvación. Ningún valor. De eso podemos aprender lo siguiente, familia. Número 1, mis queridos hermanitos en Cristo, la obra de Cristo está completa. Eso es lo realmente valioso. No necesitamos algo más para ser salvos más que la fe en Jesús. Eso es lo único que tenemos que tener. La confianza no en mi carne, no en mis méritos, sino en la obra de Cristo y en Cristo mismo. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si te das cuenta, aquí habla de las obras en estos versículos, pero si te das cuenta, las obras no son el requisito para ser salvos. No es que tengas que hacer cosas para obtener la salvación, sino que las obras son el resultado, la evidencia o el fruto de que somos salvos por obra de Cristo a través del Espíritu Santo. No fue algo que nosotros hicimos, es un resultado que fluye de nosotros como respuesta a Dios. Pero entonces, las obras no son requisito para ser salvos. Qué increíble es el Evangelio, ¿verdad? Porque no te está diciendo tienes que hacer esto y esto. Sí tienes que creer, pero aparte tienes que bautizarte, pero aparte tienes que congregarte, pero aparte tienes que leer tu Biblia, pero aparte tienes que ir a salir a todas las puertas a tocarles ahí para que te abran. No es eso, familia. De ninguna manera. Solamente cree en Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sí tengo que hacer entonces como cristiano? Creer en el Evangelio. Y si tú el día de hoy no has creído en esto o no sabías esto, te invito para que deposites tu fe en esto que está diciendo Pablo. Pero también una cosa que tenemos que hacer es despojarnos de las cargas innecesarias que luego venimos cargando, que otros nos han puesto y que no tienen que ponernos. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una carga es esto. Una carga es personas que te dicen que te falta algo aparte de tu fe. Eso es una carga que tienes que soltar. No necesitas nada más que la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Estamos? Pero aparte hay otras cargas. Por ejemplo, el pecado. Eso sí es una carga que te va a impedir correr la carrera de Cristo. Hebreos dice eso, ¿no? Porque si bien no somos salvos por obras, ¿no? El pecado en la vida de una persona que ya ha sido salva, que ya es cristiana, que ya ha creído en Cristo, el pecado no le quita la salvación, pero sí le hace tropezar y detener. Es como querer correr con una mochila. ¿Me explico? O sea, ¿para qué quieres correr con una mochila? Es así, te vas a cansar, te vas a fatigar, te vas a desanimar y vas a soltar todo. El pecado es un estorbo para la vida cristiana, no te va a permitir correr libremente en el camino del Señor. Ahora, también, otra cosa pesada que tenemos que despojarnos es la culpa. La culpa es bien tremenda, ¿verdad? La condenación. Son cosas que si tú no te despojas de esas cosas, no vas a correr la carrera cristiana. Y necesitamos entender que eso se trata de ir con todas nuestras fuerzas a Cristo. Entonces tenemos que despojarnos. ¿Cómo despojarme de la culpa o de la condenación en mi vida? Pues confiando en el Evangelio, una vez más. Confiando que Cristo ya pagó mis pecados. Y si ya los pagó, dice Romanos 8, pues ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a acusar? ¿No? ¿Quién nos va a condenar? Dice Pablo en Romanos. Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? Así que si Jesús no te acusa, si Jesús no te condena, ¿por qué andas cargando eso? Qué impresionante es el Evangelio, ¿verdad? Número 2, verso número 8, estamos en Filipenses, capítulo número 3, verso número 8. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. En las carreras, te decía, regresando al tema de las carreras, ¿no? Para poder correr, pues puedes hacerlo por varias motivaciones. Una de ellas puede ser solamente para vivir la experiencia. Algunos lo hacen por eso simplemente, ¿no? Pero una mejor razón es el premio. ¿Estamos de acuerdo? O sea,
Digo, o sea, corres y todo, pero si no te ganas nada, pues, ¿y ahora qué? Nada más me cansé, ¿no? Entrené y no tuve nada. Pero el premio, eso le da sentido a la carrera, ¿no? Y le da propósito y le da rumbo. Entonces Pablo quiere correr la carrera a ganar, no quiere ni siquiera correr solamente por vivir experiencia, él quiere correr a ganar. ¿Por qué? Porque el premio es Cristo mismo. Lo que está diciendo, si el premio es por fin estar con Jesús y conocerle, eso sí me mueve a vivir de una manera que glorifica al Señor. Eso sí me mueve a correr para Cristo. Y eso es en lo que se enfoca en estos versículos. Pablo estaba convencido en el verso número 8 de que no hay otra cosa, dice ahí, más excelente, más grandiosa, más magnánima, más perfecta, más hermosa, más gloriosa que conocer a Jesús. Eso es para él lo más importante y lo mejor que puede haber. Y esto está muy interesante. La palabra conocer, no solamente decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿No? Qué bueno que ya te pude ver. No, eso no es solamente conocer. Conocer, la palabra conocer en este versículo habla de un conocimiento adquirido a través de una relación. ¿Sabías? Lo hemos platicado aquí, por ejemplo. Es como cuando, por ejemplo, te casas. Antes no te habías casado y tenías ahí a lo mejor alguien con quien estabas orando y pensabas que le conocías. Pero cuando te casas, mi amigo, conoces cosas que dices, órale, o sea, ahora sí ya la conozco, ¿no? O al revés, ahora sí ya lo conozco, ¿verdad? Porque ese conocimiento es mucho más profundo porque es a través de una relación continua con una persona. Y si tú sabes, conocemos tanto las cosas buenas como también las cosas no tan buenas. Conocemos todo de una persona, de tu esposa lo conoces todo. Ahora, ¿sabes? Es lo que Pablo quiere decir, es que lo que más anhela es conocer a Jesús mediante una relación personal con Él. Y no solamente al terminar la carrera, cuando ya parta con el Señor, sino que quiere conocerlo y tener una relación con Él durante toda su carrera cristiana, durante su vida aquí en la tierra. Por eso expresa que mientras corre, Él quiere experimentar junto con Él el poder de su resurrección, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y es algo que, familia, creo que tú y yo entendemos porque pues somos débiles, ¿verdad? Hay alguien de aquí que se crea muy fuerte, yo espero que no, ¿verdad? Pero tú sabes que fallamos, o sea, todo el tiempo nos equivocamos bien grueso con muchas cosas. ¿Estás de acuerdo? Pero es hermoso que en la vida cristiana el Señor en nuestra debilidad, en nuestras incapacidades, incompetencias, debilidades y todo eso, Él manifiesta su poder. Es maravilloso lo que decía en 2 Corintios 12:9, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está bien reconocer que somos débiles porque de esa manera se va a manifestar el poder de Dios actuando en nuestras vidas y es más, a través de nuestras vidas hacia otras personas. Entonces, eso es lo que Pablo dice, yo quiero conocer cómo actúa ese poder tuyo de la resurrección en mi vida, que es el poder del Espíritu Santo, por supuesto. También lo que está expresando ahí es que también Él quiere participar de sus padecimientos para conocerlo más. Eso está bien extremo, ¿estás de acuerdo? Porque ¿quién oraría? Señor, por favor, dame padecimientos. Por favor, otro, Señor, dame otro, ¿no? Y ya tengo uno, pero quiero otro, quiero dos. O sea, no harías eso, ¿estás de acuerdo? Pero Pablo está diciendo eso. Señor, yo quiero participar de tus padecimientos. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Está loco? ¿Está demente? ¿O qué le pasa? No, ¿por qué? Porque pasar los padecimientos que Cristo pasó van a ayudar a Pablo a conocer mejor a Jesús. ¿Te ha pasado que cuando experimentas una aflicción empiezas a pensar en Jesús y dices, ¿en serio pasó todo eso por mí? Eso es glorioso. Por ejemplo, ¿se han burlado de ti alguna vez? Y tú bien cristiano dices, no le voy a contestar. Porque la Biblia dice, no os venguéis, amados, ¿no? Sino esperar a la venganza del Señor, a la ira del Señor.
y te quedas calladito y te humillan y te dicen todo eso, ¿te ha pasado? Ajá. Y de repente cuando haces cosas así dices, neta, Señor, todos nos burlamos también de ti, ¿no? Éramos esos que estaban en el pretorio escupiéndote y diciendo insultos en contra de ti, arrancándote la barba y poniéndote el manto púrpura y la corona de espinas, burlándonos de ti. En alguna ocasión nos burlamos de Jesús. ¿Te ha pasado eso? No sé si tú lo hiciste, yo lo hice varias veces, pero eso hicimos. Y cuando no fue de palabra, fue en hechos, porque decíamos, no, yo sí creo en Jesús. No, Jesús lo traigo en la boca. Ajá. Pero nuestras acciones nos mostraban que éramos más burlones de lo que creíamos. Porque no era así en nuestra vida real. Estamos burlando de Jesús. Entonces, si te das cuenta, nosotros le hicimos eso a Jesús y de repente que nos cae el 20. ¿En serio, Jesús? ¿Tú aguantaste todo eso por mí? Y lo conoces. Y ya te digo, siempre pongo este mismo ejemplo porque me encanta. Cuando practicas el perdón en tu vida, no es fácil perdonar, ¿no? Es una cosa bien difícil. Y cuando tú perdonas a alguien, sientes todo eso, ¿no? El dolor, el sufrimiento y todo eso lo sientes y de repente te cae el 20. Jesús me perdonó a mí. Aguantó todo eso por mí. ¡Wow, Señor Jesús! Todo esto lo aguantaste por mí. Y conoces a Jesús. Así que es bien glorioso lo que está diciendo Pablo. Pareciera fuera de razón, pero no. Tiene toda la razón y tiene toda la lógica. Es completamente correcto participar de los padecimientos de Cristo para conocerlo a Él. Tiene un propósito. No estoy diciendo que tú que busques el dolor o algo así, ¿no? El Señor te lo va a dar de por sí. Bueno. Pero eso es precisamente lo que nos ayuda a conocer. Y también dice, quiero conocerlo a tal grado que incluso quiero morir como tú moriste. Eso ya está muy extremo de Pablo. O sea, Pablo está diciendo, espero que si muero pueda ser de muerte de cruz. Porque quiero conocer todo de ti, Jesús. Ahora, tú y yo en cierta manera también experimentamos esto porque Jesús nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando tú y yo morimos a nosotros mismos, empezamos a entender qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Renunció a todos sus privilegios con tal de venir a amarnos y servirnos. Puso sus ojos en nosotros, no en Él mismo. Él se despojó de todos sus privilegios y beneficios. Y podemos entender, wow, ¿qué clase de Dios eres, Señor Jesús? ¿Qué clase de Dios eres? ¿No? Entonces, eso es lo que está buscando Pablo, conocer a Jesús. Para él entendió que es lo más glorioso que puede tener alguien en su vida cristiana. Y estaba tan convencido de esto que comparando todas sus obras que había logrado como judío, comparado con Jesús, dice, todo esto es como basura. Esta palabra basura significa estiércol. O sea, bueno, ahí ya tradúcelo tú, ¿no? Versión Josué habla hoy, ¿no? O sea, todo eso que él creía, que antes se jactaba, es que yo me circuncidé, es que yo soy hebreo de hebreos, es que yo soy israelita, esto es basura, es como popó, o sea, tal cual, eso es excremento, eso no sirve para nada. Es más, es repudiable pensar en que yo me apoyaba en esas cosas antes. Porque ahora lo que importa es Jesús. Ahora bien, esta relación es muy diferente a la forma legalista en la que un oponente insistía que la iglesia debía relacionarse con Jesús. David Guzik dice, la diferencia está entre el vivir y confiar en tu propia justicia o el vivir y confiar en la justicia de Cristo dada por la fe de Cristo. Y es lo que pasa. Una persona que no se apoya totalmente en Cristo, precisamente, todo el tiempo está apoyada en sus méritos y tratando y esforzándose de hacer mejores cosas. Y esto es puro legalismo, cuando se trata de términos de salvación. ¿No? Pensar hacer algo para ser salvo es legalismo.
Pero Pablo dice, pero la manera en que nosotros tenemos la relación con Cristo no es legalista. Esto no es legalismo basado en la ley. Es una relación de amor con Jesús, basado en su obra en la cruz. Es que diferente, ¿no? ¿Vives por ley o vives por la gracia de Dios? Nada más contéstate. Ahora te quiero dar 3 puntos para cerrar esta parte. Primera de Corintios, capítulo número 9, verso 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí lo que quiero mencionarte de estos versículos simplemente es que esta es una carrera a ganar, familia. Esto no se trata de a ver si gano o a ver si corro. Esta es una carrera que solamente tienes una oportunidad en tu vida. Y está basado en creer en Jesús, en tu fe completa en Jesús. ¿Ok? Esta es la manera de correr en fe. Entonces, eso, y abstente de cosas que te pueden desviar hacia otros lados, que pueden desviar tu confianza hacia otros lados que no sea Jesús. Número 2, por eso Pablo quiere que cambiemos nuestras razones o motivaciones para la carrera cristiana. La motivación correcta es conocer a Jesús. Si tenemos una motivación incorrecta, como solamente correr por la experiencia cristiana, vas a salirte de la carrera bien pronto. Por ejemplo, algunos motivos incorrectos de seguir a Jesús. Es que yo lo estoy siguiendo para que me sane. Es que yo lo estoy siguiendo para que me vaya bien económicamente en mi trabajo. Es que yo lo estoy siguiendo para que se resuelvan mis problemas. Si tus motivaciones son esas o algunas otras incorrectas que no son conocer a Jesús, vas a desertar en la carrera cristiana. La motivación correcta para correr es conocerlo. Es la única motivación correcta. Es más, si lo más valioso para ti no es conocer a Jesús, ni siquiera vas a querer correr, porque la vida entonces se va a convertir en una carga que se trata de cumplir reglas tras reglas, puro legalismo. ¿Te ha pasado sentirte así? Es que es una carga el cristianismo. Es que entonces estás apoyado en tus obras. Ok, ahora, pero si lo más importante es conocerlo, vas a correr con todas tus fuerzas hacia esa meta. Y número 3, lo vamos a conocer durante la carrera, vamos a conocer el poder, su poder actuando en nosotros y a través de nosotros, a través de sus padecimientos e incluso muriendo día tras día al negarnos a nosotros mismos. Entonces, qué maravillosa la vida cristiana que es conocerlo continuamente a través de una relación personal. Entonces, mi invitación es para que disfrutes de tu relación con Cristo. No se trata de reglas, se trata de una relación. Relaciónate con Jesús. Conoce a Jesús en medio de todas las situaciones. ¿Ok? ¿Cómo Jesús está obrando en tu vida? De eso se trata. No que se acaben los problemas. Vamos a la tercera sección y vamos ya a la recta final. Dice en el verso 12. Nada más una aclaración, ¿no? En el verso 11... no está diciendo que esté dudando de la salvación o algo así, sino que es un sí de afirmación, como ya lo hemos visto también en el capítulo 2. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aquí el punto es que para las carreras largas se necesita condición física, ¿verdad que sí? Si no acabas así ¿de dónde vienes? Aquí de las escaleras, bro. ¿Sí? O sea, es aguante, tienes que tener aguante físico. Yo recuerdo bien, a mí me metían a carreras que nunca me gustaron. O sea, yo quería ser velocista, pero ¿cómo te explico? Que pues no podía correr velocidad.
¿no? Bueno, entonces me metían siempre los 5,000 metros planos y 2,000 metros planos, me choca. Y en varias ocasiones durante la carrera sientes que ya no puedes correr, las fuerzas se te bajan, el calor del sol es muy fuerte, físicamente empiezas a sentir mal, parece que la meta nunca va a llegar y por eso se necesita un carácter de paciencia en la carrera. Carácter de paciencia, necesitas carácter para correr la carrera, no es cualquier cosa correr la carrera cristiana. Por eso Pablo dice, yo prosigo. Ajá. Si eres de las personas que se desaniman todo el tiempo, ya dicen, no, ya, necesitamos paciencia. Y paciencia significa aguante espiritual, seguir corriendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, de las dificultades económicas, a pesar de los retos y todo lo que vaya a pasar en tu vida, sigo corriendo en este camino de la palabra de Dios, corriendo hacia Jesús. Y es aguantando todo. Esa es paciencia. Ahora, ¿cuál es el propósito? El verso 12 dice, para hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿De qué habla esto? Habla de cumplir los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida personal. Ajá. O sea, Dios tiene un plan específico para ti, si sabías, ¿verdad? Pero para poder cumplir ese plan específico que tiene para ti, necesitas paciencia para poder seguir caminando hasta que hagas lo que Dios te ha pedido que hagas. Pablo no pretende ya haberlo alcanzado. Dice, de hecho, no lo pretendo haber alcanzado. Ninguno de nosotros, ni tú ni yo tampoco lo hemos alcanzado ya por completo. Esto significa que no hay nadie perfecto el día de hoy, ¿verdad? Y también nuestra carrera no es perfecta muchas veces, ¿ok? Tenemos luchas y batallas, pero ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice ahí bien claro, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por venir, prosigo a la meta. Entonces, ¿sabes? Está muy sencillo. Dice, hago una cosa, dejo y camino hacia adelante, ¿no? Y es una cosa, no son dos. Porque pues sí, si vas hacia adelante, obviamente estás dejando lo que está atrás, ¿no? O sea, es una sola cosa. Pero eso es muy importante, porque, ¿sabes? ¿Cuántas veces corremos como la esposa de Lot? ¿Te acuerdas? Viendo hacia atrás en lo que... Es que si voy por Cristo, tengo que dejar esto y voy a dejar aquello, ¿sabes? Esto no es correr. ¿Has corrido viendo para atrás? Espero que no, porque ya sé lo que vas a decir y me pegué un golpazo. Bueno, pero de esos... O me caí. No puedes correr la carrera cristiana viendo hacia atrás. Ajá. No, tenemos que dejar eso. Tenemos que olvidar, de hecho, dice, olvidar lo que queda atrás. Ajá. Y tenemos que extendernos hacia lo porvenir, a lo que está adelante. ¿Y quién es lo que está adelante? La meta. ¿Y quién es la meta? Pues Cristo, ¿verdad? Y al final simplemente Pablo dice, todos los cristianos tenemos que tener una misma forma de pensar, un mismo sentir. Es correr con paciencia y constancia la carrera cristiana. Y por último, verso 17, hermanos, sed imitadores de mí, mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo último que dice Pablo es que tengamos la perspectiva correcta, que mantengamos la perspectiva correcta. Para las carreras funciona muy bien tener un buen ejemplo a seguir. Ajá. ¿Quién no quiere imitar a Usain Bolt si eres corredor? ¿Verdad? Seguro que sí. Bueno, hay varios corredores, ¿verdad? Pero siempre tienes un modelo a seguir. Y Pablo dice, ¿sabes? Si estás corriendo la carrera necesitas modelos a seguir. Y ese modelo dice, Pablo, sígueme a mí, imítame a mí. O sea, yo estoy haciendo eso. Camina como yo, dice Pablo, ¿no? ¿Cómo es? No pensando como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? Así como estos falsos maestros, como estos judaizantes, que solamente piensan en el aquí y en el ahora. Sino que Pablo dice, no, nuestra ciudadanía está en los cielos.
Nosotros no pertenecemos aquí, nosotros somos de la eternidad. Y aquí dentro de esto pone también a los hermanos que también se conducen de esta manera, ¿no? Pero aquí hay unos rasgos de esas personas que no creen solamente en la obra de Cristo y en Cristo. Y dice ahí en el verso 18, primero, hay muchos, ¿sabías? No son pocas las personas que se meten por ahí a tratar de desviar la fe de los cristianos, son muchos. Y dice aquí, y son muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es una persona judaizante, es un enemigo de la cruz de Cristo. Una persona que te pone cargas aparte de la fe para ser salvo, es un enemigo de la cruz de Cristo. Yo espero que tú el día de hoy no te halles haciendo algo así, porque estás en contra de Cristo. Pero Jesús te puede perdonar, es la buena noticia, ¿verdad? Y porque ¿qué es lo que dice la cruz? Se trata de Cristo, ¿verdad? ¿Okay? Pero esas personas dicen, no, se trata de mí. Ahora, también me encanta esta frase de enemigos de la cruz de Cristo porque habla algo del corazón de estas personas. Lo que quieren, precisamente, es evadir el hecho de que tienen que morir a sí mismos. Esa es una de las características de las personas. No quieren morir a sí mismos. Cristo nos habla con su palabra y dice, muera esto, abandona esto, deja aquello, suelta aquello. Y tú dices, no quiero, punto. Cuando uno toma una actitud determinada de este tipo, uno está siendo enemigo de la cruz de Cristo. Y dice aquí, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza. Sí, su Dios es su vientre. ¿Qué significa esto? Solamente viven para complacerse a sí mismos. Lo que vimos, contrario al pensamiento de Cristo, que se trata de otros, ¿verdad? Que no se trata de uno, sino de Cristo. Y ellos dicen, no, se trata de mí, ¿no? Cuya gloria es su vergüenza. Claro, ¿en qué se jactan? Mis obras, mis méritos. Dice, eso debería darte vergüenza. Porque al hacer eso, estás despreciando a Jesús. Dice que solo piensan en lo terrenal, significa que solamente piensan en el aquí y el ahora. Lo que dice el mundo, ¿no? O sea, vive el aquí y el ahora, ¿no? Pues eso es totalmente enemigo de la cruz de Cristo. Pero dice Pablo, ¿sabes? Pero nosotros no pensamos así. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, qué impresionante. No pertenecemos a este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos la esperanza del regreso de Jesús y cuando Él venga, Él nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo semejante a la gloria suya. Él va a hacer la obra. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Último versículo, ¿ok? Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú tienes los ojos puestos en Cristo, vas a ganar la carrera. ¿Okay? ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra una vez más. Queremos poner en tus manos todo esto que escuchamos y estudiamos. Te pedimos que tú sigas renovando nuestra mente, Señor, y especialmente en este punto. Ayúdanos a pensar como tú, Señor. En correr la carrera cristiana, Señor. En echar de nosotros aquellos estorbos, pero también en poner la mirada en ti, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos a tener nuestra confianza plenamente y solamente puesta en ti. En el nombre de Cristo oramos.